¿Sabían que hay partes de la basílica que están prohibidas para los visitantes desde que es mezquita? Si me acompañan hasta el final de este video, los llevaré por las áreas restringidas de lo que fue la Basílica de Santa Sofía. Si están listos para adentrarse en lo desconocido y descubrir lo que ya no se puede ver, acompáñenme. Pero primero veremos lo que hoy se puede ver y cómo está ahora. La mezquita de Santa Sofía es uno de los monumentos históricos más impresionantes de Estambul, Turquía. Construida hace más de 1500 años, esta maravilla arquitectónica fue testigo de muchos eventos importantes desde la época bizantina hasta la otomana. Fue construida dedicada a la santa sabiduría de Dios. ¿Y por qué? Porque en griego Sofía significa sabiduría. Fue creada en el año 537 como Catedral Ortodoxa Bizantina de Constantinopla, la actual Estambul. Luego la Basílica de Santa Sofía fue mezquita durante varios siglos desde la conquista otomana de Constantinopla en 1453. Durante este tiempo se hicieron varios cambios en la estructura y la decoración de la iglesia para adaptarla al uso musulmán. Antes de la iglesia de Santa Sofía, existió entre el año 415 y 532 la iglesia de Teodosio en el mismo lugar, solo que ahora quedan estos restos que se pueden ver en el exterior. Durante los 5 primeros siglos luego de Cristo, los frisos de las iglesias y los sarcófagos estaban adornados con estas ovejas, que eran signos de la iglesia conducida por Cristo, el buen pastor. ¿Y cómo está ahora? Al entrar se pasa por 2 galerías o nártex. Estos marcan la diferencia entre el mundo ordinario y el mundo sagrado. En el segundo nártex hoy hay que quitarse los zapatos para entrar, ya que es mezquita. Luego, al ingresar a la nave principal encontraremos todo totalmente alfombrado, típico de una mezquita. Cuando se construyó la basílica también se agregaron piedras negras de la región del Bósforo, piedras amarillas de Siria, columnas helénicas del templo de Artemisa de Éfeso. Se pueden observar serafines a los costados de la cúpula central, de la época bizantina. En medio se encuentra la Virgen Criotisa junto al Niño Jesús, y a su izquierda se puede observar al Arcángel Gabriel. En la época otomana se agregaron paneles de 7,5 metros de diámetro, pintados por el calígrafo Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Tienen los nombres de Alá, el profeta Mahoma, 4 califas y 2 nietos de Mahoma, Hassan y Hussein. Podemos ver en la nave central esta sección de mármol en el suelo, conocida como ónfalo, que significa el ombligo de la tierra. Es un espacio que cuenta con 30 círculos de distintos tipos de mármol. Se cree que en este lugar marca donde los emperadores bizantinos eran coronados, y se cree que los círculos estaban asociados con el sol y los planetas. La basílica tiene varios elementos que se encuentran en todas las mezquitas y que quizás tampoco saben su significado. Entre estos elementos se añadieron el mihrab, una especie de nicho cuya función es indicar la posición de la Meca, ya que hacia esa dirección los musulmanes hacen su oración. También se le agregó un minbar. Es una escalinata donde el imán, que el imán en el Islam es el que sería el sacerdote en el cristianismo, este sube a realizar la oración, y el minbar siempre debe estar hacia la derecha del mihrab. Otra característica de las mezquitas son los minaretes, esas especies de torres que se encuentran afuera. Estos minaretes también fueron añadidos. Desde el año 1935 fue museo, hasta el año 2020, en el que volvió a ser mezquita. Los pisos se encontraban en un excelente estado gracias a las alfombras que impidieron el desgaste del tiempo,
pero no sucedió lo mismo con las humedades en las pinturas de los techos. Para sorpresa de muchos, en julio del 2020, Santa Sofía fue reconvertida a mezquita, impidiendo acceder a muchos sectores que antes como museo eran de libre acceso. Entonces, ¿qué será lo que no se puede ver más? Descubrámoslo. En el segundo nártex o galería hay una escalera que lleva al segundo piso. En el segundo piso se encuentran murales de mosaicos en las paredes que muestran distintas imágenes. Esta escalera ya prácticamente no tenía escalones. Por sectores era bastante resbaladiza y con poca iluminación, así que había que subir con un poco de cuidado. Pero créanme que toda la escena aportaba a la mística de la experiencia que uno estaba a punto de vivir al llegar al segundo piso. Hoy no se puede acceder ni a la escalera ni al segundo piso, por lo tanto tampoco se pueden ver los mosaicos recuperados de las capas de yesos con las que fueron cubiertos al ser convertida en mezquita en 1453. Desde arriba, la vista panorámica de la basílica era realmente impresionante. Dejando de lado la zona de remodelación, se podía ver y apreciar toda la estructura. Aquí también se encontraban estas inscripciones en mármol muy poco conocidas. Realizadas en el siglo IX, se dice que se trataba de una escritura realizada por un guardia imperial de origen vikingo del Imperio Romano. Este es el mosaico más conocido y menos recuperado. Se lo muestra a Cristo Pantocrátor con la mano levantada bendiciendo y en su otra mano sujetando las Sagradas Escrituras, junto a la Virgen y a Juan Bautista. Continuando, encontramos de nuevo al Cristo Pantocrátor, esta vez rodeado de la emperatriz Zoe y su tercer marido Constantino. Esta es la Virgen Criotisa y el niño Jesús con la emperatriz Irene y el emperador Juan II junto a su hijo Alejandro hacia el costado. En este segundo piso también se podía ver la lápida de Enrico Dandolo, dux de la República de Venecia. En la actualidad, en la que es conocida como la entrada de los emperadores, se puede ver un mosaico bizantino que quedó a simple vista, donde se puede apreciar a la Virgen Criotisa con Jesucristo y a su izquierda Justiniano haciendo entrega de la ciudad y Constantino entregando a Santa Sofía hacia su derecha. Esperemos que en un futuro vuelvan a habilitar el segundo piso, así podamos disfrutar de vuelta toda Santa Sofía. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. ¡Grüß!